Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y las noticias que te dejarán con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el torbellino que ha desatado una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Sí, ya lo vieron en el título, Demet Özdemir ha llegado para causar revuelo en Sandokan. Y sí, ya se reveló todo. Quédense hasta el final para conocer cada detalle. Antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguna de nuestras primicias y se mantendrán al día con todo lo que pasa en el universo del entretenimiento. La noticia de la participación de Demet Özdemir en la nueva adaptación de Sandokan ha sido, sin duda, uno de los bombazos del año en el mundo de la televisión y el cine internacional. Y es que estamos hablando de un personaje icónico, una leyenda que ha cautivado a generaciones, y ahora, con un elenco que promete dar mucho de qué hablar, la expectación está por las nubes. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales y los foros de discusión es el papel que desempeñará Demet. Para quienes no lo sepan, Sandokan es una saga de novelas escrita por Emilio Salgari, que narra las aventuras de un pirata malayo que lucha contra el Imperio Británico en el siglo XIX. Ha sido adaptada a la televisión y al cine en numerosas ocasiones, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Las producciones anteriores, especialmente la de los años 70 con Kabir Bedi, son verdaderos clásicos que muchos recordamos con cariño. Ahora, llega una nueva versión que promete modernizar la historia, traerla a las nuevas audiencias y por supuesto con un elenco que garantice el éxito. Y ahí es donde entra Demet Özdemir. Conocida por su carisma arrollador, su talento actoral y su belleza, Demet se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de millones de fans, no solo en Turquía sino a nivel global. Sus papeles en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir la catapultaron a la fama internacional, demostrando una versatilidad que la hace brillar en cualquier rol que interprete. ¿Y cuál es ese papel tan esperado en Sandokan? Pues bien, después de muchas especulaciones y filtraciones, se ha confirmado que Demet Özdemir no será simplemente una figura decorativa en esta producción. Al contrario, ella interpretará a uno de los personajes femeninos centrales de la historia, ni más ni menos que a Mariana, también conocida como la Perla de Labuan. Este es un personaje crucial en la narrativa de Sandokan, la mujer de la que se enamora el tigre de Malasia, un amor que marcará profundamente el rumbo de sus aventuras y sus decisiones. En las adaptaciones anteriores, este papel fue interpretado por actrices que dejaron una gran impresión, y ahora, la responsabilidad recae en Demet, quien se enfrenta al desafío de darle su propia esencia a un personaje tan emblemático. Los detalles que han salido a la luz sobre su participación son fascinantes. Se dice que Demet ha estado preparándose intensamente para este rol. Esto no es sorprendente, ya que sabemos que es una profesional dedicada y perfeccionista. Las imágenes que se han filtrado del rodaje, aunque escasas y con un halo de misterio, muestran a Demet con un vestuario de época que resalta su belleza natural, y con una expresión que sugiere una profunda conexión con el personaje. Se rumorea que Mariana en esta nueva adaptación tendrá un rol más activo, quizás con una mayor agencia y complejidad psicológica, algo que sin duda Demet sabrá explotar a la perfección. Imaginamos que su interpretación aportará esa frescura y esa intensidad que la caracterizan, dotando a Mariana de una fuerza y una dulzura que la harán inolvidable para una nueva generación. El elenco principal, además de Demet Özdemir, también ha generado mucho interés. Aunque la información ha sido manejada con sigilo, se ha confirmado que el actor que dará vida a Sandokan será un actor turco. Esto ha sido una sorpresa para muchos, ya que tradicionalmente el personaje ha sido interpretado por actores de otras nacionalidades. Pero, ojo. Esto no es un impedimento, sino una oportunidad para refrescar la visión del personaje y crear una química interesante entre los protagonistas. Se espera que esta elección de elenco turco en roles protagónicos, junto a Demet, le dé a la producción un sabor único y abra puertas a nuevas audiencias, especialmente en países donde las producciones turcas tienen un gran seguimiento. La producción de esta nueva Sandokan se está llevando a cabo en locaciones exóticas, lo que promete escenarios espectaculares y una atmósfera inmersiva. Se habla de la utilización de tecnología de vanguardia para recrear la Malasia del siglo XIX con un realismo impactante.
Esto combinado con la actuación de Demet Özdemir, promete una experiencia visual y narrativa de primer nivel. La expectativa es que esta adaptación no solo respete el espíritu aventurero y romántico de la obra original, sino que también introduzca elementos modernos que la hagan relevante para el público actual, abordando quizás temas más profundos y matices en los personajes. El impacto de la llegada de Demet Özdemir a un proyecto de esta magnitud es innegable. Su base de fans es masiva y está ansiosa por verla en este nuevo desafío. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos, expectativas y hasta teorías sobre cómo será su interpretación. Los hashtags relacionados con Demet y Sandokan se han vuelto tendencia en cuestión de horas. Esto demuestra el poder de convocatoria de la actriz y el interés que genera en la industria. Su participación no solo eleva el perfil de la serie, sino que también abre puertas para futuras colaboraciones y demuestra la creciente influencia de los talentos turcos en el panorama internacional. Por supuesto, como en todo proyecto ambicioso, también existen voces escépticas o comparaciones inevitables con las versiones anteriores. Es natural, sobre todo cuando se trata de un personaje tan querido. Pero confiamos en que Demet Özdemir, con su dedicación y su talento, sabrá honrar el legado de Sandokan y Mariana, al mismo tiempo que aporta su propia esencia y deja una marca indeleble en esta nueva aventura. La magia del cine y la televisión reside en la capacidad de reinventarse, de contar historias de maneras nuevas y emocionantes, y con Demet en el elenco, estamos seguros de que esta nueva Sandokan será una propuesta fresca y cautivadora. Las revelaciones sobre su rol han sido cuidadosas, pero suficientes para alimentar la curiosidad y la emoción. Sabemos que está trabajando en un entorno exigente, aprendiendo diálogos, perfeccionando gestos y sumergiéndose en un mundo de aventuras, traiciones y amor apasionado. Cada imagen, cada rumor, cada confirmación, ha sido analizada por sus seguidores con lupa. Y la anticipación por verla en acción, desplegando todo su talento en este personaje icónico, es palpable. Estamos ante el nacimiento de una nueva leyenda para Sandokan, y Demet Özdemir es sin duda la protagonista de esta emocionante transformación. Así que, en resumen, la participación de Demet Özdemir en la nueva adaptación de Sandokan como Mariana, la perla de Labuan, ha generado un revuelo monumental. Las expectativas son altísimas, su preparación intensa y el elenco principal, con una interesante apuesta por el talento turco, promete una producción de gran calidad en escenarios espectaculares. Demet está lista para conquistar una vez más los corazones de los espectadores, aportando su carisma y talento a un personaje legendario. Ha sido un placer desgranar todos estos detalles con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el emocionante mundo de la nueva Sandokan, y sobre todo por el deslumbrante papel que Demet Özdemir desempeñará. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver a Demet en este icónico personaje? Déjenos sus opiniones, sus expectativas y cualquier comentario que tengan sobre este tema en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir o de las historias de aventura, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que se viene. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más primicias y sobre todo más entretenimiento. Hasta la próxima.